Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros y comenzamos un nuevo tema. Comenzamos con gases ideales. Eh, Como todos los temas nuevos, tiene una parte de teoría que va a ser este video y vamos a hablar del modelo de gas ideal, el factor de compresibilidad, algunas consideraciones a la carta de compresibilidad y vamos a mencionar otras ecuaciones de estado. Bien, comenzamos. El modelo de gas ideal. Leo y explico. Se denomina gas ideal a una sustancia ficticia que cumple con las ecuaciones de estado que se van a mostrar y cumple con unos supuestos. Entonces, lo primero es resaltar que es una sustancia ficticia y a pesar de que es una sustancia ficticia, eh, sirve para hacer estimaciones con buena aproximación de procesos reales. Entonces, aun cuando es una situación ficticia, nos va a ayudar a simplificar el cálculo o el análisis de muchas situaciones. Ok, entonces, cumple con los siguientes supuestos. Primero, existe un gran número de partículas idénticas distribuidas en todo el espacio disponible y se mueven aleatoriamente. Entonces, lo que nos está diciendo es que la masa eh, está compuesta de una gran cantidad de partículas y que las partículas que componen esa masa se mueven de manera aleatoria. Bien. Las partículas son muy pequeñas respecto a la separación entre ellas. Entonces, aun cuando se acepta que pueden existir muchas partículas, también se establece que la separación entre cada partícula es muy grande. ¿Por qué se dice eso? Bueno, básicamente lo que queremos es resaltar que una partícula no influye sobre otra. Básicamente, cuando hay muchas, cada una va como de manera independiente. El tercer supuesto es el choque entre ellas y las paredes del recipiente que las contiene es elástico. Entonces, no se niega la posibilidad de que una partícula se encuentre con otra y choque. Tampoco se niega la posibilidad de que una partícula choque contra la pared del recipiente que la contiene, pero dice o establece que el choque es completamente elástico. Es decir, que toda la energía que se transfiere en el choque, al cesar el contacto, se restablece. ¿Ok? Por último, dice, no se considera ninguna interacción eléctrica, magnética, gravitacional, fricción o cohesión al interior del gas. En esto es como una continuación del modelo simple compresible. ¿Ok? Bien, entonces vamos a sacar aquí el láser este. Entonces, dice que cumple con las ecuaciones de estado que se van a mostrar. ¿Esas ecuaciones cuáles son? Bien, entonces, vamos a justificar esas ecuaciones antes de mostrarlas. Se consigue que veníamos operando usando el modelo simple compresible y ahora se va a añadir el modelo del gas ideal porque nos va a permitir hacer el análisis de algunas situaciones que cubre un rango bien importante de la ingeniería de manera simplificada. ¿Ok? Entonces, eh, por eso es que se está añadiendo el modelo del gas ideal. Y el modelo del gas ideal cumple con estas tres leyes. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Entonces, la demostración de todas estas leyes está en todas partes. Ustedes ya tienen que haberla visto, inclusive cuando vieron su primera clase de química en el liceo. Entonces, no me voy a extender demasiado en la obtención de estas leyes porque no considero que no merece la pena. Y como consecuencia de estas tres leyes se obtiene un modelo al que le llaman el modelo de gas ideal, que en base molar consiste en presión por el volumen específico. Fíjense que tiene una raya aquí en la parte alta, es volumen específico molar, es igual a R con barra por T. Esta R se denomina constante universal de los gases y es esta R la que permite
unificar, decir que estamos unificando las tres leyes que mencioné anteriormente. Entonces, el volumen específico molar es igual al volumen del recipiente que contiene el gas entre el número de moles de la sustancia. Esta constante R tiene distintos valores según sea el sistema de unidades en el que se esté trabajando. Yo en particular, que estoy muy inclinado a que de una vez por todas se unifiquen todas las magnitudes y se han unificado en torno al sistema que han llamado sistema internacional. Yo voy a usar básicamente el valor de R como 8.314472 Joule mol Kelvin. Solo por resaltar, este valor puede ser 8.314472 kilojoule kilomol Kelvin o megajoule megamol, ¿ok? Simplemente es un efecto multiplicador que nos permite usar este mismo valor en distintos, de manera independiente con respecto a los prefijos que usemos en las magnitudes que estén interviniendo en el ejercicio que sea que vayamos a hacer. Ok, entonces en base masa cambia un poco y es presión por volumen específico, y ahora fíjense que la R que aparece no tiene la barra, ¿ok? El volumen específico está dado como el volumen partido de la masa, y la R se obtiene, es una constante de gases propia de cada sustancia, y se obtiene como la división entre la constante universal de los gases y la masa molecular de cada sustancia que esté interviniendo en el proceso que sea que estemos analizando. La masa molecular tiene unidades de kilogramo por kilomol. Bien, una nota bien importante. Fíjense, el modelo de gas ideal nos permite analizar un intervalo de estados termodinámicos muy amplio. Entonces, con la intención de ampliar de hacer más grande ese intervalo al que yo me estoy refiriendo, que es válido el modelo de gas ideal, pues entonces se busca lo que voy a explicar a continuación. Y dice, los gases se comportan de manera diferente a determinadas temperaturas y presión, pero se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. La normalización se efectúa, ya les voy a mostrar, ¿por qué se hace esto? Y por qué les pido disculpas, porque estoy introduciendo algo como con muchas incógnitas, pero el asunto es el siguiente, bueno, como ya tenemos el modelo de gas ideal que es válido para un intervalo muy importante de estados termodinámicos, vemos que en unos estados termodinámicos no se cumple el modelo de gas ideal. Entonces sería cómodo poder corregir ese comportamiento y poder seguir usando el modelo de gas ideal, que es un modelo muy simple, ¿ok? Entonces, por eso se hace el artificio matemático que les voy a mostrar en este momento. Esa normalización de la que habla la nota que he puesto allí y que la tomé del Yunus Sengel, dice pues que si se obtienen dos valores, si se hace adimensional las propiedades del estado termodinámico que estemos analizando y adimensional respecto del punto crítico de la sustancia que estemos analizando, pues entonces surgen dos números, uno al que es llamado presión reducida, que es consecuencia de la presión del estado termodinámico que estemos analizando entre la presión crítica, y otro número que se llama temperatura reducida, que es la temperatura del estado termodinámico que estemos considerando entre la temperatura crítica. ¿Cuál era la idea de estos dos números? Bueno, obtener un valor Z, que sea función de esta presión reducida y esta temperatura reducida, que permitiera de alguna manera corregir el modelo de gas ideal, y entonces poder aproximar estados que normalmente no estarían dentro de la zona de buena aproximación que supone el modelo de gas ideal, y entonces con este factor se corrige.
A este factor Z se le dio el nombre de factor de compresibilidad y se define de la siguiente manera. Entonces, el factor Z se define como el cociente entre el volumen específico del gas y el que tendría si este fuese ideal. ¿Ok? Entonces, fíjense que precisamente es una manera de hacer ya desde entrada al factor Z como un factor de corrección. Entonces, se puede interpretar como una corrección al modelo de gas ideal para aproximarlo a la realidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es un estado termodinámico que no se ajuste de manera exacta al modelo de gas ideal. Usando el factor Z, pues podemos corregir esa desviación y poder seguir usando el modelo de gas ideal, que reitero, es muy sencillo y muy fácil de implementar. Por último, este valor de Z está sustentado en valores experimentales y no en un modelo de comportamiento. Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, reordenando ideas, ¿qué es lo que tenemos? El valor de Z viene a ser el volumen específico que tenga el gas, el que sea, entre el volumen específico que debería tener si tuviera comportamiento de gas ideal. ¿Ok? Entonces, el modelo ahora del que era antes, el modelo del gas ideal, se corrige con el valor de Z y aquí, fíjense entonces que el modelo del gas ideal se deriva, se puede decir que se deriva de aquí, no es que se derive, sino que aparece cuando la Z valga 1, es decir, que el volumen específico de la sustancia es igual al volumen específico calculado por el modelo de gas ideal. Entonces, si la Z vale 1, esto tiene comportamiento de gas ideal. Si la Z difiere del valor de 1, pues se le da el nombre de que tiene un comportamiento de gas real y este valor de Z corrige esa desviación. Pero es importante que hagamos algunas consideraciones. La primera, aquí voy a reiterar, el valor de Z a partir de la ecuación anterior arroja valores distintos para gases diferentes. ¿Ok? Sin embargo, si se adimensionalizan la presión y la temperatura respecto a las propiedades críticas, se obtienen resultados de Z igual para todos los gases con un error entre el 2 al 5%. Entonces, ¿qué es Z? Es un número, un factor que vamos a obtener a partir de la adimensionalización del valor de la presión y el valor de la temperatura, y eso nos va a dar un error que puede oscilar del 2 al 5%. En ingeniería, ese nivel de error es bastante aceptable. Entonces, a este comportamiento respecto del punto crítico se le llama la ley de los estados correspondientes. Entonces, así como existe entonces presión reducida y temperatura reducida, se calcula un volumen respecto del punto crítico y se llama volumen pseudo reducido. ¿Ok? Es un número, otro número también adimensional que nos puede dar información cuando solamente tengamos presión o solamente tengamos temperatura. Si tenemos el volumen, pues podemos determinar el estado reducido y determinar el valor de la Z. ¿Ok? Bien, entonces, este modelo permite crear un gráfico que recibe el nombre de carta de compresibilidad generalizada. Este gráfico es muy útil porque para un estado termodinámico, el que sea, determinando la Z, podemos entonces hallar la desviación respecto de la condición de gas ideal y poderlo tratar como si fuera un gas ideal, solamente que corrigiendo con el valor de la Z que se determine en esta gráfica. Ahora bien, hay varias consideraciones que debemos hacer a esta carta de compresibilidad generalizada. Bueno, antes de hacer esa generalización, la carta está compuesta en las ordenadas, tiene la Z, en las abscisas es la presión reducida y luego tiene las curvas estas continuas es de temperatura reducida y las curvas punteadas es de volumen pseudo reducido. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora sí a hacer las consideraciones. Fíjense lo siguiente, vamos a observar la gráfica en este entorno, en el entorno de las presiones reducidas bajas. Entonces la primera consideración es que a presiones reducidas muy bajas,
dice mucho menor que 1, los gases se comportan como gas ideal sin considerar la temperatura. ¿Qué estoy diciendo? Que si tenemos un estado termodinámico donde la presión reducida sea muy cercana a 0 o mucho menor que 1, ¿ok? Podemos asegurar que el comportamiento del gas en ese estado termodinámico cumple con la ecuación de gas ideal independientemente de la temperatura que tenga. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si la presión reducida es muy baja, en tanto la presión reducida se aproxima a 0, el valor de Z converge hacia la unidad. Yo creo que es fácil de entender que todo converge a la unidad cuando la presión reducida tiende a 0. ¿Ok? La otra consideración que voy a hacer es a temperaturas altas, entendiéndose temperaturas altas por encima de 2 veces la temperatura del punto crítico, se puede suponer con buena precisión el comportamiento de gas ideal independientemente de la presión. Ahora, a mí en particular, esta afirmación yo la acoto porque cuando vemos el gráfico podemos decir, bueno, esta afirmación es verdad si las presiones reducidas no son mayores a 3 o a 4. Fíjense que las temperaturas de líneas reducidas son las continuas y se van haciendo cada vez más rectas en tanto van creciendo, ¿sí? Entonces, cuando las presiones reducidas están en el entorno de 1, 2, 3, 4, pues podríamos estar diciendo con buena aproximación que, eh, que el comportamiento es ideal independientemente de la presión. Para presiones reducidas mayores que 4, a mí particularmente me parece que el comportamiento es un poco, no cumple con esta afirmación. ¿Ok? La tercera afirmación que recoge lo que yo acabo de decir es, entonces, eh, para el modelo de gas ideal se considera bueno cuando la temperatura reducida es mayor que 2 veces la temperatura crítica, o mejor dicho, decir, cuando la temperatura reducida es mayor o igual a 2 y o la presión reducida es menor que 0.05. En estas condiciones, el comportamiento es de gas ideal independientemente de una o de la otra, sea la que se tenga. Entonces, con buena aproximación podemos decir que el comportamiento es de gas ideal. Entonces, fíjense que esto visto en la carta generalizada pareciera como que estuviéramos hablando de otra sustancia. Entonces, si vemos esto en un diagrama temperatura, volumen específico, pues vemos las zonas donde se cumple cada una de las afirmaciones que estoy haciendo. Entonces, para presiones reducidas muy bajas, que vienen siendo presiones por acá, ¿sí? Si esta es la presión la isóbara del punto crítico, pues estas presiones son bastante bajas de todo este segmento que estoy señalando aquí con el puntero láser. Pues este comportamiento es de gas ideal. Y el otro es para temperaturas altas. Entonces, para temperaturas superiores, o sea, de aquí hacia arriba, el comportamiento es de gas ideal. En la medida que el estado termodinámico se aproxima al punto crítico, el comportamiento se desvía del comportamiento del gas ideal. Y es preferible optar por determinar las propiedades termodinámicas de la manera tradicional con las tablas. ¿Ok? Bien, eso entonces es con el modelo de gas ideal P por V igual a RT. ¿Ok? Existen otras ecuaciones de estado, ¿ok? Otras ecuaciones de estado que procuran mejorar o corregir la exactitud que se obtiene entre 2 y 5%. Para algunas sustancias en particular la desviación puede ser mayor y existen aplicaciones que requieren mayor nivel de precisión. Entonces se han creado, la gente que estudia esto, los que han estudiado esto, pues han hecho correcciones al modelo de gas ideal. Y está la primera de las ecuaciones, al menos que yo sepa, es la ecuación de Van der Waals, donde se corrige el término de presión por una constante A entre el volumen específico elevado al cuadrado y el valor del término V se corrige con este factor B igual, y entonces es igual a R por temperatura.
¿A qué es igual A y a qué es igual B? Bueno, A y B son funciones de la temperatura crítica y presión crítica de la sustancia que estemos analizando, y esto entonces corrige el resultado que se obtiene. Sin duda alguna, este cálculo es más complejo o más difícil de hacer si lo fuéramos a hacer a mano. Con la participación de cada vez creciente de las computadoras, pues entonces el usar este tipo de ecuaciones no reviste ningún problema, porque el cálculo se hace de manera eh, informática, ¿sí? Lo hace una computadora. ¿Ok? Existe otra ecuación, la ecuación de Beatty-Bridgman. Esta todavía es más compleja, es sobre la base también del modelo de gas ideal, P por V, R universal por la temperatura. Entonces incluye unas constantes que hay que calcular, y existen tablas para cada sustancia que permiten determinar esos valores. ¿Okay? La tercera ecuación de estado que voy a mostrar, y es la última que voy a mostrar, es la ecuación de Benedict-Rubin. Es la que arroja mejores resultados, y bueno, reviste aquí, fíjense la complejidad del cálculo. Pretender hacer eso en cálculo a mano, pues a mí me resulta impensable. Al día de hoy, esta ecuación se mete en un programa de computadora, y la verdad es que no tiene ningún problema. Inclusive existen aplicaciones que permiten ya directamente, dan la posibilidad de hacer los cálculos en base a un modelo a cualquier otra ecuación de estados, porque además de estas tres que les he mostrado, existen un montón más que se han creado para aplicaciones específicas. ¿Ok? Bueno, el valor de las constantes que involucra la ecuación de Benedict-Rubin son distintas para cada sustancia, y existe, aquí les anexo una tabla que obtuve del libro del Van Wylen, que son propias de cada una de las sustancias eh, en las que se ha usado la ecuación por algún interés en particular. ¿Ok? Entonces, nosotros en este curso solamente nos vamos a referir a la ecuación del gas ideal y al modelo de gas real, es decir, con la Z. Yo no voy a hacer ejercicios con ninguna de las ecuaciones de estado, porque normalmente su aplicación tiene que ver con el uso de aplicaciones informáticas. ¿Ok? Bueno, esto es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones. Continuamos. Adiós.